Y vamos a orar ahí donde estamos y podemos inclinar nuestros rostros. Padre Yahweh, en el nombre de Yeshua, Padre, háblanos, Padre, y enséñanos, Padre Yahweh, tu palabra en esta hora, en esta tarde. Que sea tu mismo Ruach, Padre Hakodesh, tu Espíritu Santo, Padre, hablando en nuestros corazones. Trae el discernimiento, Padre Yahweh, de tu palabra. Que podamos, Padre, captar los principios, Padre, de tu reino. Y que como hombres y mujeres, Padre, en este lugar representando el cuerpo y la novia del Mesías, tanto hombres como mujeres, podamos ser un pueblo que te pueda servir, un pueblo que pueda dar fruto, un pueblo, Padre, que se pueda reproducir en otros. Que la misma obra que Yeshua vino a hacer sobre esta tierra, de multiplicarse a sí mismo en otros, que lo podamos hacer en nuestras vidas. Que no solamente nuestras vidas sean para servirte, para estar en un día de reunión, en un día de Shabbat, en un día miércoles, pero que seas tú levantando hombres y mujeres, discípulos, Padre, en los cuales tú puedas moldear y formar y transformar el carácter de cada uno de nosotros. Porque es solamente el discípulo aquel que está dispuesto a que su vida sea formada, que su vida sea preparada, que su vida pueda recibir una formación. Porque en esa formación, Padre, nuestras vidas son transformadas para tu servicio y para tu obra. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén. Sabes, es únicamente, tú y yo podemos ser, venían las multitudes, le seguían a él, y no quiero entrar mucho en detalle, pero como personas que tú y yo somos y que venimos a los pies de él, mucho hemos hablado y muchos de nosotros entendemos. ¿Cuántos sabemos que hay áreas en nuestras vidas que necesitan ser cambiadas, que necesitan ser transformadas, que necesitan ser renovadas? ¿Cuántos lo entendemos? En muchos de nosotros. Pero esa transformación y ese cambio en nuestras vidas no se va a llevar a cabo o no se llevará a cabo hasta que nuestras vidas sea una vida comprometida, que esté dispuesta para el servicio, para la obra de nuestro Padre. Porque si nuestra vida no es preparada, no es moldeada, es en los cambios donde Él empieza a moldearnos. ¿Sabes? La obra que Él desea hacer en nosotros muchas veces duele. Y digo duele porque a veces el Padre va a tener que tomar áreas en tu vida o en la mía, donde muchas veces va a poner el dedo en la llaga, y muchos de nosotros tal vez nos vamos a molestar y vamos a decir, hasta aquí está bien. ¿Cuánto lo entendemos? Porque cuando el Padre quiere moldear y quiere transformarnos, el Padre va a tocar muchas áreas en nuestras vidas y en nuestros corazones, donde Él necesita poner su mano para que nuestra vida sea cambiada. ¿Cuántos entendemos eso? Pero si tú y yo no dejamos que Él lo haga, el Padre no lo va a hacer. El Padre no puede obrar donde tú y yo no deseamos que Él obre. El Padre es, vamos a llamarles, caballeroso. Dice la palabra, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yeshua no está diciendo, dice, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y no abre, yo abro como quiera. Él no está diciendo eso. Él va a obrar cuánto tú estés dispuesto a cambiar. Es que tanto dispuesto el Padre podrá hacer en tu vida y en la mía. ¿Cuánto lo entendemos? El Padre no puede hacer más allá de donde tú y yo no queremos. El Padre desea usarnos, desea moldearnos, desea capacitarnos, darnos una formación, transformar y moldear nuestras vidas, podarnos en todas las áreas, pero Él no puede obrar más allá de donde tú y yo no permitimos. Él no va a ir más allá de eso. Y la vida de una persona
es cambiada y es transformada cuando viene a ser seguidor de Yeshua. Cuando esa persona viene a ser un discípulo, un seguidor que está dispuesto a someterse a la autoridad que se le ha sido puesta, o la autoridad que esta persona está dispuesta a seguir para someterse y para ser obediente a ese maestro o a aquella persona que está dispuesta a seguir. ¿Cuánto lo entendemos? Sea en todos los ámbitos, y tú y yo estamos hablando verdaderamente de Yeshua. En el momento en el que tú y yo decidimos poner nuestras vidas para que Él las cambie, Él va a obrar. Pero Él no puede obrar. ¿Sabes qué es estadísticamente? ¿Por qué una persona no cambia? Así como a la vida de un crecimiento de un bebé, mucho se piensa o estudios indican que lo que tú logres hacer hasta cierta edad en la vida de un niño, esos serán los principios y los valores, que van a regir y que van a gobernar la vida de ese niño. Y que conforme lo que recibió y aprendió será su manera de proyectarse hacia la vida. Serán los principios, los valores. ¿Cuánto estamos entendiendo? Se cree que es hasta la edad de los 3 años, de lo que tú puedes ser hasta la edad de 3 años. Si lograste darle principios, si lograste darle valores, eso formará parte de su vida, de su carácter hacia adelante. Si un niño es educado y es enseñado, eso será lo que va a gobernar su vida y sus principios. De la misma manera, cuando tú y yo venimos a los pies y a los caminos del Padre, lo que Él puede lograr o hacer en la vida de cada uno de personas como creyentes, dentro de un tiempo, esos serán nuestras convicciones, y esos serán nuestros principios, y esos serán nuestros valores. ¿Cuánto lo entendemos? Y te lo voy a decir por qué. Porque si cuando tú y yo venimos a los pies, o cuando una persona viene a los pies de Él, su vida no es cambiada y no es transformada en los primeros años de creyente, la vida de esa persona entrará en una comodidad o en un estado en el que piensa que puede vivir de la manera en que vive, y Yeshua lo ama y no pasa nada. ¿Cuánto estamos entendiendo? Puedes mirar gente mucho tiempo, y sabes, la madurez no es basada en los años de cuánto una persona tiene de creyente. La madurez es basada en la realidad de cómo esa persona es obediente por la práctica, por la enseñanza, ejercita el discernimiento entre lo bueno y lo malo. Una persona viene a recibir una madurez cuando esa persona escucha la palabra, recibe la palabra y es hacedor de esa palabra, y a la medida que la emplea y que se ejercita en esa palabra, trae una madurez a la vida y al corazón de esa persona. Pero no hay madurez cuando no se emplea o cuando no se aplica la palabra enseñada. Dice la palabra, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Elohim. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Cuántos, sabes, la madurez es reflejada en ello? Puede haber muchas personas con tanto tiempo en el reino de Yahweh, hablando en años, y a veces son inmaduras. Pero también hay personas muy nuevas en el reino de Yahweh que pueden ser personas maduras. Y uno dice, ¿por qué en unos dio un resultado y por qué en otros no dio el mismo resultado? Cuando la palabra dice que todos hemos sido partícipes de la palabra de Yahweh. Dice que a todos se nos dio la misma palabra y la misma enseñanza. El propósito radica en que unos la han ejercitado y la han practicado y otros no la han practicado. ¿Cuánto lo entendemos? Si uno va a aprender a amar,
uno tiene que aprender a amar. ¿Cuántos queremos madurar en esas áreas? Quien necesita practicar, pues bueno, va a implementar el amor los unos con los otros. Si una persona va a cambiar y va a ser transformada en ciertas áreas, tiene que implementar la palabra. Tiene que aplicar la palabra de Yahweh. Y cómo tú y yo venimos a aplicarla y cómo tú y yo venimos a implementarla. Que cuando tú y yo venimos a las escrituras y a la palabra y a la enseñanza, la palabra tiene principios, tiene valores que dan formación a la vida de una persona. Cuando la misma palabra se expone y nos dice que no seamos partícipes de tales obras, que nos apartemos de ella, que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, y no solamente lo entiendo vengo a entenderlo en el razonamiento, pero lo vengo a entender aquí en nuestros corazones, como dice la palabra, dice, para que los ojos de nuestros corazones sean iluminados, y no solamente pueda venir el razonamiento aquí, pero lo vengamos y lo recibamos acá. Que cuando yo me doy cuenta de esa palabra y no solamente digo, bueno, estoy en el mundo, mas no soy el mundo, pero cuando vengo y recibo la revelación aquí, viene y trae una convicción que puedo entender que aunque estoy en este mundo, no soy de este mundo. Por tanto, mis preferencias, mis apegos, mis convicciones deben de ser diferentes a las que yo tenía en el mundo. ¿Cuánto lo entendemos? Pero si no, no sucede nada. Yeshua vino a perpetuar a base de un modelo de hacer discípulos, de venir y reproducirse a sí mismo en la vida de otros. Y un discípulo es una persona que aprende de uno a quien se somete para obedecer, de quien esa persona escogió para someterse. Eso viene a ser un discípulo. Eso viene a ser parte de la formación. Y tenemos que asegurar, si tú y yo queremos, ¿cuántos deseamos cambiar? Amén. Hasta con las dos manos, ¿verdad? Sabes, nadie es perfecto. Es más, si dijéramos que tú y yo no tenemos fallas, estaríamos mintiendo. Dice la palabra, sé Elohim veraz y todo hombre mentiroso así. Si yo digo que yo no he pecado y que yo no tengo áreas que cambiar, yo estoy mintiendo y estoy haciéndole a él mentiroso, porque todos tenemos áreas que cambiar. El apóstol Pablo decía, entre los cuales yo soy el primero. Si hay uno que tiene que cambiar, yo soy el primero en apuntarme. Porque no somos perfectos y tenemos áreas en nuestras vidas que tenemos que cambiar, que necesitan ser diferentes. Pero esas áreas no van a cambiar, o no va a venir una formación o una transformación a la vida de una persona, si lo que más sobresale en nuestras vidas es nuestro ego. Tú y yo tenemos que asegurar que nuestro ego sea quitado y sea removido y sea hecho a un lado. Porque nuestro ego es aquello que yo elijo, mis preferencias, mis afectos, lo que yo quiero, lo que yo deseo, cómo yo lo deseo, cómo yo digo, cómo yo impongo, cómo yo deseo que se haga. Eso viene a ser parte de nuestro ego y eso tiene que ser removido en nuestras vidas y en de nuestras vidas, vamos a ponerlo de esa manera, para que su reino pueda ser plantado en la vida de cada uno de nosotros. Porque muchas veces decimos, Padre, hágase tu voluntad así como en la tierra como en el cielo, y que tu reino sea establecido sobre esta tierra. Y sabes, esta tierra es tu corazón. La tierra viene a ser esta área de aquí del corazón. ¿Cuánto lo entendemos? Y si queremos que el reino de Yahweh sea implantado aquí, mi ego tiene que ser hecho a un lado. Sabes, hay algo que yo aprendí y que nunca se me va a olvidar. Y yo no sé los que tuvieron la oportunidad de pasar por Obreros a la Cosecha. Había un manual, yo no sé cuántos se lo recuerden, o había una figura, y que eso quedó tan plasmada y tan grabada no solamente en mi corazón, pero en mi mente. Dos círculos, uno por aquí
y otro por acá, por este otro lado. Uno de ellos con muchos puntitos alrededor de ese círculo. Y afuera de ese círculo, una cruz. Vamos a ponerle un madero. Y había otro círculo donde esa cruz o ese madero estaba incrustado, vamos a ponerle puesto en el mero centro de ese círculo. Y todos esos puntos que estaban dispersos por todos lados, ahora venían a estar uno atrás del otro, en una formación. Y eso es lo mismo que sucede en nuestras vidas. Cuando tú y yo tenemos nuestro ego, nuestro yo, en primer lugar, lo que yo impongo, lo que yo deseo hacer, cómo yo lo quiero hacer, como yo prefiero, mis apegos, mis afectos, todo lo que es yo, lo que yo elijo, lo que yo deseo, lo que yo quiero, viene a estar por todos lados. Y el Mesías o Yeshua fuera de ello, fuera de ese círculo. Pero cuando tú y yo venimos a hacer de Yeshua el centro y la prioridad de nuestras vidas, aquel que lo gobierna todo y en todo, todos esos círculos que estaban dispersos vienen a estar uno atrás del otro. Porque es hasta que Él no está en el centro de nuestros corazones, en el centro de nuestras vidas, donde nuestras prioridades van a ser ordenadas. ¿Cuánto lo entendemos? Si yo no dejo que Él habite en el centro de mi vida, mis prioridades van a ser todas menos Él. Pero cuando Él viene a ser el centro de mi vida y de mi corazón, mi amo, mi Adón, mi Señor, mi Rey, aquel que gobierna todo, mi capitán, como tú le quieras llamar, es en ese momento en el que nuestras prioridades van siendo ordenadas una detrás de otra, una detrás de otra. Y es en el momento que la vida de esa persona empieza a mirar cambios y transformación en su propia vida. Pero es cuando Él viene a ser el centro de nuestras vidas y de nuestros corazones. ¿Cuántos decimos amén por ello? Nuestra vida nunca será ordenada, y estoy hablando no solamente físicamente, pero espiritualmente, hasta que Él no viene a ser el centro de nuestras vidas y de nuestros corazones. ¿Cuánto lo entendemos? Mucha gente no logra cambiar o no logra tener una transformación sobre su vida, porque sus prioridades, sus deseos, lo que él quiere, lo que ella quiere, lo que él desea, lo que ella desea, vienen a ser muy diferentes a las establecidas por el Padre. Dice la palabra, dice, y amarás a Yahweh tu Elohim con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. De las tres maneras. Lo amarás con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. En las tres formas. Y Él desea hacer ese cambio y esa transformación en nuestras vidas. Es necesario que tú y yo muramos a nosotros mismos para que Él pueda vivir en nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Decía el apóstol Pablo, mas ya no vivo yo, mas ahora Yeshua vive en mí. Ya no eres tú, ya no soy yo, ya no es lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo prefiero, lo que yo impongo, como yo lo quiero hacer, sino que ahora es Yeshua en quién, en mí. ¿Cuánto lo entendemos? Entonces entendemos que es necesario que nuestro ego pueda morir para que Él pueda implantar su reino y Él pueda hacer su voluntad. ¿Dónde? Aquí en la tierra. Y voltea con la persona que está a otro lado y dile, ¿qué es nuestro corazón? Muy diferente
a la vida de una persona que no es discípulo. Una persona que no es discípulo no está dispuesto a someterse a la voluntad que Yahweh tiene para nuestras vidas. Solamente el discípulo es aquel que está dispuesto a someterse a la voluntad de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? Quien no desea hacer, no va a dejar que el reino sea implantado en su corazón. Capítulo, vamos a Colosenses. ¿Estamos ahí? Colosenses capítulo 3. Dice, así que si ustedes han resucitado, ¿cuántos hemos resucitado junto con el Mesías? Fíjate lo que está diciendo, dice, así que si ustedes han resucitado junto con el Mesías, una persona que verdaderamente ha resucitado con él, di conmigo, le busca arriba y no abajo. Vuelvo a repetir, ¿sí me entendí? Dice la palabra, dice Colosenses, así que si ustedes han resucitado junto con el Mesías, quien ha resucitado junto con el Mesías, buscará las cosas de arriba, donde está el Mesías sentado a la diestra del Padre. Si yo sigo buscando en las cosas terrenales, yo no he nacido verdaderamente o no he resucitado juntamente con el Mesías. ¿Sí entendimos? ¿Y sabes por qué? Porque las cosas de este mundo son pasajeras, pero las cosas de Él, di conmigo, son eternas. El libro de Hebreos describe un grupo de personas, dice que los cuales, dice, estuvieron dispuestos a recibir el oprobio y a recibir tantas cosas, dice, porque sabían que tenían una mejor herencia en los cielos y no aquí en la tierra. Cuando tú y yo podemos entenderlo, todo lo que tú y yo podamos hacer en esta vida es pasajero. No hay nada en ningún momento y en ningún lugar donde tú y yo pudimos estar en el mundo o vivir fuera de él que se pueda comparar a las cosas que Él ha hecho por nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? O déjame ponerlo, ¿cuántos de los que estamos aquí nos arrepentimos y pudiéramos decir, yo estaba mejor en el mundo? Nadie. Y sabes, porque buscábamos, sí, ya lo vi. Se los puedo poner por la siguiente semana, se los doy. Cuando tú y yo venimos a entender que todo lo que Él nos ha dado no se compara a las cosas que tú y yo podíamos haber recibido en el mundo. Sabes, las cosas de este mundo son pasajeras. No hay provecho en ello. Y tú lo puedes mirar con grandes personas. Hay veces que la persona que no tiene dinero dice, uy, si yo tuviera dinero, yo estaría tan feliz y estuviera tan contento. Uy, no, hombre, yo iría a la iglesia cada sábado. Hay mucha gente que puede pensar de esa manera. Si yo tuviera lo que otro hermano tiene, no, yo estaría tan agradecido con el Padre. Pero yo te puedo asegurar que si Él te diera toda esa riqueza, no estarías aquí. Estarías por las Bahamas, estarías viajando de un lugar para otro, estarías estrenando un jet privado, estarías yendo de aquí para allá. ¿Y sabes por qué? Porque la vida de esa persona no está preparada. ¿Cuándo tú puedes saber y entender que la vida de esa persona realmente ha sido cambiada, ha sido transformada, y que sus prioridades y sus cualidades o sus preferencias no cambian,
Pase lo que pase, suceda lo que suceda, tenga o no tenga, como decía el apóstol Pablo, porque he aprendido a vivir en la escasez como en la abundancia. O sea, no importa cuál sea el estado o en la condición en la que vivo, mi condición y mis preferencias delante de Él no cambiarán, siempre seguirán siendo las mismas. En la que puedo tener tanta riqueza, pero así como tú me ves el día de hoy sirviendo al Padre, plantado en la iglesia, plantado en la asamblea, seguiré siendo la misma persona si Yahweh me quitare todo. ¿Y sabes por qué? Porque el que ha sido el primer lugar sobre esa persona es el Padre, ha sido Yeshua. Dice la palabra, dice, ¿de qué le sirve al hombre ganarse al mundo si se pierde a sí mismo? Hay veces que tanta riqueza, en lugar de bendecir, perjudica la vida de una persona. Y tú lo puedes mirar, cuánta gente no hay en el mundo con tanta abundancia y con tanta riqueza que han estado al borde de un suicidio y al borde de quitarse la muerte, porque muchos de ellos que se la han quitado llegaron hasta un punto en el que han dicho que nada de lo que pueden tener les ha satisfacido sus corazones. ¿Y sabes por qué? Porque el único que puede satisfacer cualquier área en nuestras vidas y el único que puede llenar ese vacío en nuestras vidas y en nuestros corazones es Yeshua. Y la necesidad más grande de una persona no es que el problema sea solucionado, no es que yo reciba la solución a ese problema. La necesidad más grande que esa persona puede tener sobre su vida y en su corazón es conocerle a Él y recibirle a Él sobre su vida y en su corazón. Siempre lo he dicho. Puedo tener un problema o alguna situación tan grande, pero mi mayor necesidad es poder conocerle a Él. Porque si yo le conozco a Él, puedo tener la confianza, la certeza y la seguridad que todo lo puedo en Yeshua que me fortalece. No es en mí, no es en mis fuerzas, es en Él. Puedo recibir mi sanidad, pero sabes, la sanidad no es todo. Mi necesidad más grande es de conocerle a Él. Porque esa persona podrá vivir y podrá pasar por cualquier situación y por cualquier circunstancia. Pero cuando esa persona le conoce a Él, conoce a aquel que puede solucionar todos sus problemas. Y dice Colosenses capítulo 3, y ahorita vamos a Juan capítulo 2, y sí. Así que si ustedes han resucitado juntamente con el Mesías, dice, busquen las cosas de arriba, donde está sentado el Mesías, dice, a la diestra del Padre. Dice, piensen en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Di conmigo, debemos de pensar en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo. Buscar primeramente el reino de Yahweh y su justicia, y todas las demás cosas, y si quieres poner un paréntesis, que las naciones y que los hombres buscan, vendrán por añadidura. Cuando Él es el centro de nuestras vidas, todo se empieza a alinear, todo empieza a cobrar un orden, y tú empiezas a mirar cómo el Padre empieza a bendecir la vida de esa persona. Y no es por declarar, y no estoy diciendo que no sea verdad, tú puedes declarar, son promesas que tú tienes, pero puedo declarar y declarar, pero si no hay ningún cambio y no sucede ningún cambio, no va a suceder nada. ¿Cuánto lo entendemos? Puedo desgastar mi garganta y clamar y pedir y decirle, Padre, y tu palabra, pero si yo no recibo ningún cambio, me puedo pasar toda la vida y no va a suceder. Y tú lo puedes mirar porque mucha gente dentro del pueblo evangélico se desilusiona dentro de las cosas de Yahweh. Dice, es que para Yahweh, para otros ha funcionado, para mí no. Y no es que para algunos haya funcionado y para otros no.
es que muchos o no hemos sido obedientes a la voz de Él. Dice la palabra, porque si tú dices a este monte, quítate y échate de un lugar para otro, muévete de un lugar para otro, dice, lo que tú digas te será hecho. Y uno dice, ya ves, y uno se enfrasca en esa parte y uno dice, lo que yo digo, si yo digo a esta cosa, muévete, y si yo digo enfermedad, quítate, se quita, eso tiene que quitar. Pero si tú vas al libro de Primera de Juan, capítulo 3, dice, y esta es nuestra confianza que tenemos en Él, que si nuestro corazón no nos inculpa, confianza tenemos delante de Yahweh. Y cualquier cosa que le pidamos, sabremos que la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Cambia totalmente la cita. Ya no es el declararla y el confesarla, es el de ser hacedor de la palabra, para que yo pueda tener la confianza y la seguridad que lo que yo pido, sabré que lo recibiremos de Él. Dice, porque si nuestro corazón no nos inculpa. ¿Qué es lo que nos inculpa? El corazón. Es como cuando el niño comete algo y viene el papá y se le queda viendo el papá y dice, yo no fui. Nadie dijo nada. Pero ¿quién lo inculpó? Su corazón. Porque muy dentro de él sabe y conoce que falló. Pero cuando tiene la confianza y la seguridad, puede levantar su voz y puede levantar su clamor delante de Yahweh y decirle, Padre, yo sé que yo tengo fallas, que tengo errores, pero tú conoces y tú has mirado en mi corazón que he tratado de caminar conforme mejor he podido, conforme a tu palabra, y he sido hacedor de tu palabra y me he deleitado en tu palabra. Y tu palabra han venido a ser esa medicina para mis huesos. Y yo te pido, Padre, y empiezas a mirar que el Padre responde. Dice, porque nuestra vida está escondida ¿en quién? En Él. ¿Sabes cuál es el problema con muchos de nosotros? Que a veces queremos esconder al Padre en nuestras vidas. Y es que nuestras vidas estén escondidas en Él. A veces queremos acoplar al Padre a nuestras condiciones y a nuestras prioridades. Yo voy para acá, Padre, tú vienes conmigo. Voy a hacer este negocio y tú estarás conmigo. Y dice la palabra, en Él haremos proezas. Es en Él, no en nosotros. Es en Él. Padre, si es tu voluntad, si es tu deseo, dame guía, dame dirección. Y como dice el libro de Isaías, dice, porque en paz saldremos y en shalom seremos guiados. Que cuando algo es del Padre, puedes tener la confianza y la seguridad. Quien trae la seguridad y la paz a tu vida y a tu corazón es el Padre. Pero sabes, venimos de un mundo donde se nos ha enseñado, donde yo tomo mis decisiones, yo tomo mis prioridades y después digo, Padre, si es tu voluntad, ayúdame. ¿Sí o no? Pero es en Él. Es buscar la dirección de Él. Para que Él nos pueda moldear, para que Él nos pueda transformar, para que Él pueda cambiar nuestras vidas y nuestros corazones. Dice Juan capítulo 12. ¿Estamos ahí? Juan capítulo 12, versículo 20 dice, y había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Fíjate, Yeshua guardaba o celebraba fiestas. Ya entraremos después en ello. Dice, estos pues fueron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, dice, y le rogaban diciendo y le rogaban diciendo a Adón, queremos ver a Yeshua. Felipe fue y se lo contó a Andrés, y Andrés y Felipe fueron, dice, y se lo dijeron a Yeshua. Y Yeshua respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y no era el ser glorificado, el ser exaltado,
entre todos los demás y el ser reconocido, sino que la hora y el tiempo en el que Yeshua estaba hablando, dice, el tiempo y la hora ha llegado, dice, en el que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yeshua estaba hablando conmigo de su muerte y de su resurrección. ¿Cuándo lo entendemos? De ese tiempo Yeshua estaba hablando. Dice, ha llegado el tiempo para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Dice, en verdad les digo, que si el grano de trigo no cae en tierra, dice, y muere, él queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. ¿Qué es lo que estaba haciendo Yeshua? Entregando su vida, di conmigo, por amor a nosotros. Fíjate lo que dice muy bien. Dice, en verdad les digo. Hay otras traducciones, cuando Yeshua hablaba y decía, en verdad les digo, se traduce la palabra como amén, amén, amén les digo. ¿Cuántos hemos escuchado la palabra amén? Amén. Amén. ¿Qué significa la palabra amén? Es como una confirmación o una seguridad, o es afirmar. Cuando tú y yo decimos amén, es confirmar esa palabra y decir, así como fue dicho, así será hecho. ¿Cuánto lo entendemos? Por eso cuando tú y yo escuchamos una palabra y decimos amén, no es solamente amén por decir como algo religioso, sino es amén porque estamos avalando y confirmando, diciendo, Padre, que lo que se ha dicho, yo creo que tú lo harás. Y cuando Yeshua hablaba, dice, de cierto les digo, era como decir, amén, amén les digo. Es una confianza y una seguridad, o puedes estar seguro que así será hecho. Yeshua decía, dice, de cierto, dice, en verdad les digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. ¿Cuáles fueron las palabras de Yeshua? Les conviene. ¿Qué dijo? Que yo me vaya. Porque les dejaré y les daré un ¿qué? El Consolador, el cual estará con ustedes, en ustedes, y andará con ustedes. Por esa promesa, tú y yo podemos estar seguros de que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yeshua dijo, porque no los dejaré huérfanos, porque yo estaré con ustedes. Tú y yo tenemos la confianza y la seguridad de que, como dice la palabra en el libro de Hebreos, de que tenemos un gran fiel y sumo sacerdote, el cual intercede por nosotros diariamente y todos los días. Si hay alguien que no cesa de orar y de interceder por nosotros todos los días, es Yeshua. ¿Cuántos decimos amén por ello? ¿Sabes que Él está orando? Y Él ora diariamente para que tú y yo no flaqueemos. Para, si tú le quieres llamar, para que tú y yo no la reguemos. Él ora e intercede todos los días y diariamente para beneficio nuestro. Dice, porque así como todos somos sacerdotes, dice, fue dado, dice, para los hombres, dice, así Yeshua, dice, fue dado para ofrecer, dice, intercesión diariamente por nosotros. ¿Qué es lo que hacía un sumo sacerdote? Estaba ahí ¿para quién? Para el pueblo. Y para ofrecer sacrificios por él y después por los de todo el pueblo. Primero tenía que asegurarse el sacerdote que él estuviera bien para poder orar por el pueblo. Y mucho de eso no ha cambiado. Tú y yo somos sacerdotes, ¿sí o no? ¿Sí o no? Amén. Y si yo tengo que orar por otro, yo tengo que estar bien también. Mi vida también tiene que estar bien delante del Padre. Yo no puedo dar algo que yo no tengo. Yo no puedo decir, Padre, ayuda a mi hermano y quítale a este problema, a esta adicción o esta, etcétera, etcétera, lo que tú le quieras llamar, cuando yo estoy tan perdido, tan hundido en medio de esas cosas. El sumo sacerdote tenía que hacer sacrificios por él
y después por los de todo el pueblo, tenía que venir y presentar sacrificios delante de él para que su vida pudiera estar bien delante de Yahweh, y después orar, y después, una vez que ya estaba bien él, poder ofrecer sacrificios por los de todo el pueblo. No era por los de todo el pueblo y luego por él. Y dice la palabra, dice que Yeshua, como nuestro fiel y gran sumo sacerdote, el sumo sacerdote tenía que estar bien. Pero ¿sabes en quién no se encontró ni se halló pecado alguno? En Yeshua. Es más, dice la palabra de Hebreos, dice que porque si hubiera sido, dice, conforme al orden, dice, de sacerdocio levítico, ni sacerdote hubiera sido. Porque Yeshua no era de la tribu de Leví. Dice, por eso tú y yo estamos establecidos bajo un mejor pacto y bajo mejores promesas, el cual tú y yo tenemos un sacerdote en el cual no se encontró pecado alguno, y un sacerdote el cual hace intercesión diariamente por nosotros. ¿Cuántos decimos amén por ello? Voltea con la persona que está delante, no estás solo. Hay alguien que ora por ti siempre e intercede por ti siempre. Y ese alguien es Yeshua. Dice, porque si no muere, queda solo. ¿Qué hubiera pasado si Yeshua no hubiera muerto? Hubiera quedado solo. Dice la palabra, dice, porque si no muere, dice, queda solo. Pero si el grano de trigo cae a tierra, dice, lleva mucho fruto. Y por medio del sacrificio y de la obra redentora de la que Yeshua hizo, tú y yo somos testigos de eso. Que por eso tú y yo podemos estar reunidos en este lugar. Yeshua vino a reproducirse en otros. Vino a multiplicarse en otros. Dice el versículo siguiente, dice, en verdad les digo, el grano de trigo, dice, no muere, dice, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Dice, el que ama su vida, dice, el que ama su vida la pierde, dice, y el que aborrece su vida en este mundo la conserva para vida eterna. Y si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, el Padre lo honrará. ¿Qué dice el versículo 24, perdón? El que ama su vida, si tú quieres ponerle entre paréntesis, el que ama su vida del alma, sus emociones, lo que él desea, sus preferencias, sus deseos, como él quiere, su ego, lo que tú le quieres llamar. Dice, el que ama su vida del alma, la pierde. Y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará, ¿qué dice la palabra? Para vida eterna. ¿Por qué la pierde? ¿Por qué una persona puede perder? Dice, el que ama su vida del alma, o el que ama su vida, dice, la perderá. La pierde porque lo que él quiere, o lo que ella quiere, o lo que él quiere, o lo que ella desea, porque se puede sentir bien, me agrado lo que yo elijo, mis preferencias, lo que yo deseo. Es cuando uno dice, es como cuando una persona dice, yo sé, Padre, que esto está mal, pero yo quiero esto. Yo deseo esto. Yo sé que estoy mal lo que está haciendo, pero me siento bien con ello, porque es lo que yo quiero, porque es lo que yo deseo. Y la palabra dice, porque todo nos es lícito, pero no todo me aprovecha. Cuando tú y yo venimos a morir a nosotros mismos y morimos a esta vida para poder dar fruto, es cuando tú venimos y podemos decir, Padre, yo sé que está mal y me duele, pero sabes una cosa, yo estoy dispuesto a soltarlo y estoy dispuesto a dejarlo por amor a ti, por servirte a ti.
por agradarte a ti por todas las cosas. Toda mi vida he hecho esto y no había visto que estaba mal. Pero sabes una cosa, yo lo dejo, yo lo hago a un lado. Esto que yo deseo, que tanto anhelo, por hacer tu voluntad y por ponerte en primer lugar a ti por sobre todas las cosas. Sabes que mucha gente, y con esto estoy llegando al final, la siguiente semana continúo, mucha gente le cuesta hacer sus preferencias y sus convicciones a un lado por seguirle a Él. Dice, pero quien vive de esta manera, dice, pierde su vida. Dice, pero quien aborrece, dice la palabra, quien aborrece su vida, dice, la conservará para vida eterna. No es aborrecer en el sentido, y vuelvo a repetir, es poner nuestra vida en segundo término y en segundo plano por hacer primeramente la voluntad de Él. Yeshua lo dijo en otra versión, en otra parte, dice, porque cualquiera que no aborrece a padre, a madre, hijos, familia, dice, nietos, etcétera, etcétera, dice, no es digno de mí o no puede ser mi discípulo. Y lo que Yeshua estaba diciendo, dice, quien no aborrece su vida, quien no está dispuesto a hacer su vida a un lado, sus preferencias, sus afectos, por servirme a mí, dice, esa persona la pierde. Pero quien aborrece su vida por causa mía, la conservará para vida eterna. ¿Cuántos decimos amén por ello? ¿Cuántos deseamos preservar nuestra vida para vida eterna? ¿Y sabes cómo se logra eso? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, muriendo a nosotros mismos. Dejando que nuestra vida muera para que Él pueda ser el primero en nosotros. Y poder verdaderamente decir, como decía el apóstol Pablo, mas ya no vivo yo, sino ahora Yeshua vive en mí. Y todo lo que hago, ¿qué más? ¿Quién la puede completar? Lo hago por aquel que nos amó. ¿Cuántos deseamos servirle a Él? ¿Y sabes cómo se logra? No se puede servir a Él. Y déjame ponerlo de esta manera. No se puede servir si no se le sigue. Para poderle servir, tenemos que seguirle a Él. Y para poderle seguir, es necesario también que abandonar ciertas cosas o hacer cosas en nuestras vidas o poner en primer lugar, vamos a dejarlo poner en primer lugar a Yeshua antes por sobre todas las cosas. Cuando vino el hombre, el joven, y le digo, maestro, ¿a dónde? Dice, ¿qué debo de hacer? Dice, para seguirte, para ir en pos de ti. Dice Yeshua, ¿qué le dijo Yeshua? Vende todo lo que tienes y sígueme. Y dice la palabra que al instante el hombre se fue cabizbajo, se fue triste. ¿Y sabes por qué? Porque quería seguirle en su manera y en sus condiciones. Y para seguirle a Él, voltea con la persona que está a tu lado y dile, es como Él quiere y como Él desea. Amén. Eso en sus términos vamos a ponerle de esta manera. Y hay dos maneras de seguirle. Como Él desea o como nosotros queremos. Vamos a inclinar nuestros rostros ahí donde estamos por un momento. Padre, gracias, Padre Yahweh, por tu palabra, por tu instrucción, Padre, en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a poder entender, Padre, el propósito, Padre, y el plan en nuestras vidas para nuestros corazones. Padre, en el nombre de Yeshua, Padre, queremos morir, Padre, a nosotros mismos, para que tú seas glorificado y que tu reino pueda ser plantado en nuestros corazones.
En el nombre de Yeshua, Padre, perdónanos. Si por muchas veces, Padre, hemos querido, Padre, servirte a nuestra manera, en nuestras condiciones, como yo quiero, como yo deseo, en el momento en el que yo deseo. Padre, pero no es a mi manera y no es en nuestras condiciones. Sino es, Padre, como tú deseas que nosotros hagamos. Que si aún es necesario tener que abandonar nuestra vida por causa tuya, Padre, que así lo hagamos. Que tú puedas cambiarnos y que tú puedas transformarnos y que tú puedas moldear nuestros corazones para que podamos servirte a ti. Para que podamos, Padre, ser esos vasos de honra para tu servicio, para que tú los puedas usar. Queremos, Padre Yahweh, que nos uses, que uses nuestras vidas para ganar nuestras familias, para ganar, Padre, tal vez a nuestro cónyuge, a nuestra pareja, Padre, o viceversa, a nuestra familia, Padre, parientes, Padre, familia. Padre, pero no podemos tocar, impactar la vida de otros si no estamos dispuestos a morir a nosotros mismos. Padre, queremos morir, Padre, a nuestro ego, a nuestras condiciones, como decíamos, como queremos hacer, Padre, para que tú seas glorificado en nosotros. Porque tu palabra dice que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Padre, queremos morir para poder llevar fruto, Padre, delante de ti, y fruto que permanezca. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, por tu palabra y por tu instrucción, Padre. Y que podamos ser hacedores, Padre, de tu palabra, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Y así con nuestras manos levantadas. Llevaré jeja Yahweh beis bereja. Yaer Yahweh panabeleja bijuneja. Isa Yahweh panabeleja beyasem leja shalom. Beshen Yeshua Hamashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.